Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, vamos a arrancar con una nueva edición, un nuevo tema, ¿sí? Así que les quiero presentar a Laura y agradecerle porque está acá y ella nos va a contar de qué va a hablar. ¿Cómo andás, Laura? ¿Todo en orden? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bien. Vamos a hablar un poco sobre la adicción de la economía argentina al déficit fiscal crónico y cómo ese déficit produce inflación y cómo esa inflación nos lleva a la necesidad de implementar planes de ajuste. Claro, que es algo que me decía fuera de cámara que se repite constantemente a lo largo de los años. Es un ciclo al que está sometido nuestra economía desde siempre, que yo lo asimilo a la conducta de un adicto irrecuperable, ¿no es cierto? El déficit es gastar más de lo que producís. Cuando producís 100 y gastás 120, tenés déficit. Y en la economía argentina es una conducta que es como consumir una droga. Llega un momento que los efectos de esa droga te devastan la salud, que es el momento cuando tenemos picos inflacionarios, como nos está pasando ahora, y necesitas internarte para una desintoxicación, que es lo que cada tanto se hace en la economía argentina, que es un plan de ajuste o plan de estabilización, que ahora están mencionando que hay que hacer. Y básicamente esa es la dinámica en la que nos movemos siempre, ¿no es cierto? Alto déficit fiscal, alta inflación, plan de estabilización, nos refrescamos un poco y volvemos otra vez al alto déficit fiscal y así sucesivamente. La historia Son siempre de los mismos siempre. ciclos. La misma historia de siempre, tal cual. Bueno, este es el famoso título, déficit fiscal crónico. Una adicción argentina. Ahí tenemos. Bueno, primero les voy a mostrar esto. Este grafiquito lo saqué de un sitio que se llama ABC Rural. Salió el año pasado en una nota que hicieron sobre este tema. Sí. Acá hay una serie histórica entre 1961 y 2019. El punto cero sería el equilibrio fiscal. Sí. Tanto produzco, tanto gasto. Todas las barritas anaranjadas son años de déficit fiscal, en los que se gastó más de lo que se producía. Arranca en 1961. Todos estos años de déficit fiscal, acá tenemos un pico muy grande de déficit fiscal en 1975, el año del Rodrigazo. Sí. Toda la década del 70 y del 80, alto déficit fiscal, y sabemos que fueron años de alta inflación. El déficit fiscal está correlacionado con la inflación. Alto déficit, alta inflación. Acá tenemos una constante, sí, son dos variables correlacionadas. Acá tenemos el 91, el bache 1992-1993 con equilibrio fiscal. Fíjate que acá no hay barritas. No, ahí es el 2 años. Empate. Sí, con Menem. Acá es el inicio del plan de convertibilidad. Acá tenemos, ¿ves? La internación. Esto sería PP, consumimos, nos hacemos bolsa con la inflación, nos pegó mal la droga, bueno, listo. Plan de estabilización acá, internación. Pero fíjate qué gracioso, porque la convertibilidad duró 10 años. Sí, pero tuviste. Pero el equilibrio fiscal nos duró 2 nada más. Y sí, duró muy poquito. Volvimos a las andadas enseguida, fíjate. Y fíjate 2001. ¿Entendés? Es más fuerte que nosotros, por lo que veo. Es más fuerte que nosotros. Y acá otra vez, en 2002, el plan de ajuste, mortal. Fue tremendo la devaluación. Sí. Pasamos de 1 peso a 4 pesos el dólar. Y ya todos los que la vivimos ya sabemos lo que fue. Después de eso tuvimos una islita de superávit, fíjate. Estas barritas verdes. Sí, los primeros 2003, años de Néstor Kirchner. Sí. Claro, el primer gobierno de Néstor. Acá, superávit fiscal. Sí. Muy buen superávit, bastante. Muy buen superávit, sí. Y había superávit gemelos, que siempre se recuerdan. Superávit fiscal y superávit comercial. O sea, nuestra balanza comercial era positiva.
Pero lo bueno dura Pero poco, decían. no Sí. lo aprovechamos para despegar, digamos así. No lo aprovechamos para salir del ciclo. Toda esta, digamos, nos vino la buena y en vez de aprovecharla para despegar de una vez, no. La gastamos, la dilapidamos, chau. Más tengo, más gasto. Y al final, otra vez lo mismo, a partir de 2009, empezamos otra vez. Claro, Cada 2009 vez con el más. tema de la crisis subprime, y ahí tuviste una pequeña devaluación, si no me equivoco, o creo que fue un par de años después. Bueno, los años de superávit fiscal del 2002, 2003 en adelante coinciden con momentos de $1 tranquilo en Argentina y con una inflación de 10%, 9%, más creo que hubo Claro. años que tuvimos un dígito de inflación. Sí, sí. Ya te digo, es como un proceso de desintoxicación. Cuando el adicto se desintoxica, está bárbaro, fresquito como una lechuga. Después, bueno, volvemos y ahí tenemos. La correlación que existe con la inflación se puede ver, por ejemplo, acá. Yo recogí algunos números. Fíjate en 1975, Sí. un pico de déficit fiscal. 1976, una inflación del 404%. Mamita Otro querida. ejemplo, claro, de esa década. 1982. Acá tenemos un piquito, ¿ves? Sí, también. 81 y 82 fue un déficit fiscal bastante profundo también, más del 10% del PBI. O sea, se recaudaban, por cada 100 que se recaudaban, se gastaban 110. En 1983, en 1984 hubo un 600% de inflación. Para los que no vivieron esa época, les debe parecer un montón, porque ahora estamos en 100%. Y ya aparece mucho. Nos parece un montón, bueno. Pero siempre Toda se puede esta estar década de peor. mucho déficit fue de... Y sí, se ve que hemos tenido hiper. Acá en 1989 hemos tenido hiper. Y fíjate cómo es el hecho de que el déficit fiscal acumula una situación inflacionaria, porque si vos mirás, el 89 no fue el año de más déficit. El déficit acumulado previo es el que produjo la hiper. ¿Entendés? Porque cuando vos tenés déficit, esa diferencia entre lo que producís y lo que gastás, la tenés que cubrir de alguna manera. Claro. Si no la cubrís con emisión, la cubrís con deuda. Sí. Y por Pero siempre hay que supuesto, en cubrir. este país, con impuestos. Más impuestos, aumento de impuestos y demás. Entonces Que la eso, cubrís más con deuda. impuestos, también suele ser después mayor recesión, entonces termina siendo menos recaudación y ¿Sí? terminas emitiendo para cubrir esa falta de recaudación o tomando deuda. Entonces todos los caminos conducen siempre A la inflación. al mismo lugar, claro. Claro, porque la emisión y la toma de deuda aumentan el circulante, entonces aumentan la base monetaria y eso va a inflación. Por eso siempre, antes de un pico de inflación, ves que tenés una situación de déficit fiscal sostenida. Y bueno, ahora nos pasa lo mismo. Tenemos un pico de inflación y hemos tenido déficit fiscal sostenido en 2020 por la pandemia y bueno, el año pasado también hemos tenido déficit y ahora también venimos con déficit. O sea que la inercia inflacionaria, cuando sobreviene los síntomas, digamos así, desagradables de nuestra adicción, vienen los planes de ajuste. Acá yo puse un par de ejemplos históricos de planes de ajuste que los saqué de las tapas del diario Clarín. Esta de acá, la primera, es del año 1952, el plan de ajuste del segundo gobierno de Perón. Sobre esto hicimos el audio del podcast de la semana pasada. Se llama Combatiendo la Inflación. A Perón siempre se lo reconoce por combatiendo al capital, pero él también tuvo su plan de estabilización, combatiendo la inflación. Y
Y esta otra etapa es del año 59, del plan de estabilización del gobierno de Frondizi, con el ministro Alzogaray, que era Y fíjate Alvarito. lo que dice acá, yo recuadré, fíjate lo que eran las tapas de los diarios, ¿viste? Con un montón de texto, nada que ver con lo que es ahora. Sí, eso cambió bastante. Recuadré este texto que lo puse acá en grande. Fíjate lo que dice, son declaraciones del ministro de Economía, ¿no? Duele al Poder Ejecutivo la incidencia del costo de vida sobre los hogares argentinos y el sacrificio que realiza el pueblo. Pero para corregir las deformaciones económicas es preciso contener la inflación, y la inflación aumenta porque aumenta el déficit fiscal y los salarios. Hacen hincapié, y fíjate lo que son los títulos. No se darán aumentos. Y fíjate el título sobre los jubilados. Jubilados. Por ahora resulta imposible liquidarles el 82% móvil. Estamos hablando del año 1959. Ni vos ni yo habíamos nacido, mi vida. No. Y ya la variable de ajuste eran los jubilados. Sí. Igual que ahora. Decime si no es un déjà vu esto. Y no, en Argentina es bastante cíclica, me parece, en todo esto. Así que ahora, ¿en qué estado estamos ahora? ¿En qué estado estamos ahora? Estos son titulares de ahora, de octubre. Inflación sigue fuera de control, 6,2% en el mes, acumula 83% en un año, 15 de octubre. Por la inflación, el gobierno tiene que subir otra vez el piso de ganancias. Déficit fiscal de las empresas públicas. Las empresas públicas pierden 5.363 millones de dólares por año, 16 de octubre. Estamos en el momento donde estamos sufriendo las consecuencias y ya tenemos que ir pensando en internarnos de nuevo. Claro, sí, ya estamos. O sea, en 3 dígitos. Que se viene el ajuste otra vez. Claro. Hay ajustes que se hacen sin decir que se hacen. Esta inflación al gobierno le sirve para licuar gasto. Claro, eso es verdad. Ese es el ajuste previo. Pero ya en el presupuesto que se aprobó, no sé si ayer o hoy, porque no sé a qué hora lo votaron, viene un ajuste más o menos del 1,2% del producto. Igual nos va a quedar un déficit del 2,7% que se va a financiar con deuda prolijamente, como se hace siempre. Pero bueno, sí, el sector del liberalismo no estaba muy de acuerdo con el presupuesto que se votó, pero la oposición... No, la izquierda tampoco, en eso se pusieron de acuerdo. Sí, la oposición, no el PRO, sí. Pero bueno, lo que hay. El PRO lo votó. No, se abstuvieron, creo. Leí en el diario hoy. Sí, se abstuvieron. No les dio para votarlo. Bueno, pero es lo mismo, no se opusieron. No se opusieron, claro, se abstuvieron. Libre. Pero bueno, es un tema esto. Bueno, tenemos que ir poniendo las barbas en remojo porque se viene el ajuste. Y máxime que para 2025 la meta con el fondo es el equilibrio fiscal. Y va a ser difícil, pero bueno, Macri llegó casi al equilibrio fiscal, ¿no? A fin de su gobierno. Sí. Bueno, lo logró en poco primario, tiempo. Ojo. Primario. Bueno, o sea, todavía sin contar los intereses de la deuda. No, bueno, ya contando los intereses de la deuda, creo que eso sí va a llevar más tiempo. Es otro tema. Es decir, más de largo plazo. Esto, dale. Para terminar. A ver. Esto lo encontré en este sitio, Argentina en Datos. Es una cuenta de Twitter que está muy buena, van tirando datos así, que a veces son muy útiles. Fíjate, este es el recorrido del déficit primario, o del resultado fiscal primario, mejor dicho, de algunos países de Latinoamérica. Brasil, México, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Argentina. La línea celestita somos nosotros. Acá se ve cómo el resultado fiscal pegó un bajón en todos los países, obviamente en la pandemia. Esto está de 2019 a 2022. Acá baja en 2020, 2021, y después empieza a subir otra vez. O sea, se va recuperando el equilibrio fiscal. Fíjate que el país que menos recupera equilibrio fiscal después de la pandemia es Argentina. ¿Ves que quedamos abajo de todo? El que más recupera es Brasil.
Brasil, bien México, Brasil. Chile, Uruguay, Perú, bien Brasil. Y para mostrar, esto muestra bien la correlación entre inflación, déficit fiscal e inflación, porque hace poco escuchamos la noticia de que deflacionaba Brasil, bajaba la inflación allá. Y justamente, Bien. ¿por qué? Porque ellos tienen un resultado fiscal óptimo. Acá la inflación no baja y sube cada vez más porque nuestro resultado fiscal es pobre. Y fíjate que no levantamos cabeza, llegó hasta ahí y seguimos en el mismo lugar. O sea que, bueno, ahora yo estoy viendo que si seguimos en este mismo ciclo, vamos a la parte del ajuste, digamos, a internarnos a ver si nos desintoxicamos un poco. Sería ideal. Qué lindo. Bueno, se vuelve a dar nuevamente, yo pensándolo así, la parte del ajuste, bueno, es bullish para el mercado eso, así que veremos qué pasa. Sí, pero calculamos que sí. Esto es cíclico, la realidad es que Argentina es muy cíclica, esperemos que esta vez sí sea un cambio de largo plazo y que no volvamos a recaer nuevamente en varios años, otra vez en el mismo círculo, ¿no? Que esta vez sí que sea un cambio para siempre, como pudieran hacer muchos de nuestros países limítrofes, ¿no? Que más allá de sus irregularidades, porque siguen siendo países emergentes, no tienen la inflación alta que tenemos nosotros. Así que, Laura, te mil agradezco un montón, gracias y te esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo para todos, abrazo grande y nos estamos viendo. Suerte, nos vemos.